joy when the work is done, joy when the reapers gather home, bringing the sheaves at set of sun to the new Jerusalem. Joy, joy, joy. Como les estaba diciendo, hermanos, es un tema muy importante, un tema muy que hoy en día ya no se toca. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy en esta hora, acerca, hermanos, del don profético y el remanente. Y es un tema, hermanos, que muy poco se examina hoy en día, hermanos, muy poco. Este tema, déjeme decirle que es muy importante para nosotros hoy como pueblo de Dios, especialmente, hermanos, especialmente para nosotros que decimos que somos parte del remanente de Dios hoy en estos últimos días. ¿Sí? Pero antes de empezar, vamos a leer una cita, hermanos, de la mensajera del Señor, que dice así: los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad, no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. A veces hay muchas personas que tienen muchos prejuicios. Y esas personas, hermanos, que tienen muchos prejuicios acerca de el don profético en el pueblo remanente, ellos, dice aquí la mensajera del Señor, no pueden ser ¿qué? Receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las escrituras, muchos preguntan, y esta es la pregunta que muchos siempre se hacen: ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Si no, ¿quién la sostiene? Y a menos, dice ella, que venga precisamente por el medio que a ellos le agrada, no la aceptan. Y ese es el problema de hoy en día de muchos del pueblo de Dios. Se puede estar presentando las grandes verdades de la palabra del Señor, pero como a veces no las escuchan por sus predicadores favoritos, por esos hombres de elocuencia, ellos no la aceptan. Pero no debemos olvidarnos, hermanos, que Dios tiene sus verdaderos mensajeros. Y esos verdaderos mensajeros le van a dar el sonido certero a la trompeta. Dios levanta mensajeros para que preparen a un pueblo para la crisis que se avecina. Ahora, hermanos, y sigue diciendo la cita: tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas que no quieren examinar la evidencia bíblica con el deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. ¿Sí o no? Hay muchos hermanos que usted les puede estar enseñando la verdad con un escrito está, pero como tienen sus prejuicios, no escudriñan, no investigan, ¿sí? Dan sus propias opiniones humanas. Y ese es un gran peligro, hermanos. El pueblo de Dios debemos de investigar. El pueblo de Dios debemos de estudiar, para que así, cuando la palabra del Señor, por medio de un escrito se nos presente, podamos aceptarla. El Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Nos sorprende, dice, al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección. ¿Sí o no? A veces el Señor levanta a un hermanito, ¿verdad? Pero como tal vez el hermanito no ha ido a estudiar allá teología, o el hermanito tal vez a veces, ¿verdad?, es tardo para hablar, o le cuesta a veces allí pronunciar palabras. No le tomamos importancia tal vez a veces el mensaje que Dios nos quiere mandar a través de ese hermano, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque como tenemos tantos prejuicios,
Y como se nos han metido en la cabeza que los únicos tal vez que pueden entender las Escrituras son aquellos hombres que han salido de las universidades y que tienen un título, mis queridos hermanos. Eso a mí me suena, hermanos, a puro catolicismo también. ¿Se acuerdan en lo pasado? ¿Quiénes eran los únicos que podían, según, interpretar las Escrituras? Los sacerdotes, ¿sí o no? Y es lo mismo que hoy en día está sucediendo. Por eso dice, el Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio esperábamos que vendría la luz. Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, porque es la verdad. Así es como Dios quiere, hermanos, que nosotros recibamos la verdad. Y eso está en Testimonios para la Iglesia, la página 106. Aquí, hermanos, en esta cita se nos dice que no permitamos que el prejuicio nos impida recibir, ¿qué? La verdad. Y también nos dice que Dios revela su verdad con los instrumentos de su propia, ¿qué? De su propia elección. Así es que no nos sorprenda que de repente el Señor tal vez levanta en medio de nosotros, levanta a alguien y nos dice unas cuantas verdades. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si de repente alguien se levantara y empezara a hablar palabras que el Señor ha puesto en sus labios? Muchos no la aceptarían por los prejuicios que sean, ¿qué? Que se han creado. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, dice la mensajera del Señor, que pasó por alto ¿a quiénes? A los sabios de su tiempo. El mismo Señor Jesucristo lo dice. Vamos a escuchar lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Jesús pasó por alto ¿a quiénes? A los escribas y a los fariseos. ¿Y quién eran los escribas y los fariseos? Los estudiados, así como hoy en día. ¿Sí o no? La gente, mis queridos hermanos, escucha a veces más la palabra del Señor por medio de aquellos que tal vez han salido de Montemorelos, han pasado allá por Andrews, han pasado por esas universidades, ¿sí?, que les han enseñado a interpretar la palabra del Señor, pero no por eso quiere decir que están enseñando la verdad. Por eso dice aquí la mensajera del Señor, Jesús pasó por alto a los escribas y fariseos, porque no sentían la necesidad de un Salvador, eran orgullosos, ¿sí o no? Ellos pensaban, mis queridos hermanos, que solo ellos podían enseñarle al pueblo. Pero qué sorpresa muchos se han llevado hoy en día, mis queridos hermanos. Qué sorpresa se han llevado muchos hoy en día. Estaban adheridos ¿a qué? A formas y a ceremonias. Y no está así hoy en día, no le están enseñando, así hoy al pueblo, la mayoría de esos tales teólogos que se han recibido en alguna universidad teóloga, a conformar al pueblo ¿a qué? A puro formalismo, a puras fiestas, a puro entretenimiento, cuando hoy ya no tenemos tiempo, mis queridos hermanos, de estar entreteniendo al pueblo. Lo que hoy el pueblo y los mensajeros del Señor deberíamos de estar haciendo es estarle llegando al entendimiento a las personas para que puedan estarse preparando para el pronto regreso de Jesús. Y eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 453. Ahora, hermanos, se dan cuenta. La historia muestra que los grandes hombres de hoy no son los que Dios usa para revelar la verdad a su pueblo. En el deseado de todas las gentes, hermanos, en el capítulo que se llama Una voz que clama en el desierto, hablando de Juan el Bautista, dice la mensajera del Señor, hermanos,
Dice la mensajera del Señor que Dios no envió a Juan el Bautista a los centros de teología en aquel tiempo porque le iban a echar a perder para la obra que Dios lo estaba preparando. Porque muchos van a esos lugares, hermanos, pero salen con ideas muy raras. Yo a veces me pregunto, hermanos, y yo pregunto si el pastorado es un don de Dios. ¿Por qué tiene que ir a una universidad usted a que le enseñen a interpretar las Escrituras? El Espíritu Santo, ¿a dónde queda? ¿Los apóstoles anduvieron en escuelas de teología? No, mis queridos hermanos. No, el Espíritu Santo les enseñó ¿a qué? A interpretar las Escrituras. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso, hermanos, Dios usa a los que son humildes y los que se dejan enseñar. Y saben algo, hermanos, que el tema de Zacarías 4 es un tema que la mensajera del Señor nos anima a que estudiemos. Porque hay lecciones importantes ahí para el pueblo de Dios. Saben también, hermanos, en el pueblo de Dios hay muchas diferencias, hay muchas opiniones y hay muchas interpretaciones de las profecías que hay en la Biblia, ¿sí o no? Hay mucha confusión, hermanos. Por ejemplo, si los 144,000 son literales o si son simbólicos. Otra es que cuestionan la existencia de un santuario celestial. Ahora la pregunta, hermanos, que nosotros deberíamos hacernos es esta: ¿por qué en el pueblo de Dios, por qué en el profeso pueblo remanente, hermanos, hay tanta confusión sobre temas que son tan importantes para nosotros hoy? ¿Por qué? Y también deberíamos de preguntarnos, ¿hay una manera para nosotros saber lo que es correcto? La respuesta es sí, mis queridos hermanos. Y déjenme decirles que Dios estableció un sistema en su pueblo para garantizar que todos en unidad estemos doctrinalmente enseñando y creyendo lo mismo. Vamos a la Biblia, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice la palabra del Señor: toda escritura es inspirada ¿por quién? Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para reprender, enmendar e instruir en justicia. Verso 17. Para que el hombre sea perfecto, cabalmente instruido, ¿para toda qué? Para toda buena obra. La Biblia declara, hermanos, que todo lo que está escrito en ella es ¿qué? Es inspirado. Esto incluye el Antiguo Testamento. Y la misma palabra de Dios, hermanos, enseña que ningún hombre privadamente y sin inspiración divina es capaz de abrir o revelar las profecías, salvo por el don del Espíritu. Escuche lo que dice la Biblia. Vamos a la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Y espero que entendamos, hermanos, y espero que entendamos que Dios tiene un sistema, tiene un método para su pueblo, para que no anden enseñando uno una cosa, otros anden enseñando otra cosa. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por interpretación, ¿qué? Privada del mismo profeta. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice?
que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación, ¿qué? Privada del mismo profeta. Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad, ¿qué? Humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu, ¿qué? Por el Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, por eso es que nosotros podemos confiar en las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros podemos confiar en lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso, hermanos, démosle gracias a Dios, que Él en su palabra nos ha dejado el método exacto por el cual comunica la verdad a su pueblo. En Zacarías, y de hecho, sea de paso, hermanos, vaya buscando ya Zacarías, porque ahí vamos a estudiar lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora. En Zacarías capítulo 4, versículos del 1 al 6 y el versículo del 11 al 14, Dios nos muestra el método o el sistema que Él ha establecido para evitar la interpretación privada y forzada de la Biblia. Entonces, hermanos, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a estudiar Zacarías capítulo 4 y vamos a ver y vamos a entender el método, mis queridos hermanos, el método exacto que Dios tiene para que su pueblo pueda entender y comprender, mis queridos hermanos, lo que Él quiere enseñar. Así muchos pueden dejar de estar enseñando tanto disparate que hoy están enseñando en el pueblo de Dios. Vamos a la Biblia. Zacarías capítulo 4, versículo del 1 al 6. La palabra del Señor dice así: el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Verso 2, me preguntó: ¿qué ves? Respondí: veo un candelabro todo de oro, con un depósito de aceite, 7 lámparas encima y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo me respondió: ¿no sabes qué es esto? Dije: no, Señor mío. Entonces respondió en el verso 6: esta es la palabra del Señor. ¿A quién? A Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Eterno Todopoderoso. Ahora, hermanos, sigamos leyendo el verso 11 al 14, ahí mismo en Zacarías. Hablé más y le pregunté: ¿qué significan esos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? También le pregunté: ¿qué significan esas 2 ramas de olivo junto a los 2 tubos de oro que vierten el dorado aceite? Respondió: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Verso 14, y él dijo: estos son los 2 ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. Mis queridos hermanos, espero en Dios que podamos entender todo este simbolismo que Dios presenta acá en Zacarías capítulo 4. Al entender ese simbolismo, mis queridos hermanos, vamos a poder comprender cuál es el método exacto que Dios ha trazado para su pueblo, para que todos podamos entender y comprender el verdadero mensaje que Dios ha puesto a su pueblo para predicarlo al mundo entero. En esta visión de Zacarías, hermanos, se le mostraron cosas muy importantes que debemos entender. ¿Sí?
Número 1, ¿qué se le mostró a Zacarías? Un candelabro de oro con 7 lámparas. Eso está en el verso 2. Número 2, un depósito de oro encima del candelabro. Número 3, 7 tubos de oro a las lámparas del candelabro. Número 4, 2 olivos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Número 5, 2 tubos de oro llevando el aceite dorado desde los olivos, ¿hacia dónde? Hacia el depósito de oro. ¿Sí o no? Cuando Zacarías, o cuando a Zacarías, hermanos, se le reveló esto, ¿qué dice las Escrituras? No entendió el significado, por lo cual le preguntó al ángel el significado de lo que había visto. ¿Sí o no? Ahí en el verso 4. Y el ángel, ¿verdad?, le mostró a Zacarías 2 cosas muy importantes, que nosotros como pueblo de Dios las hemos olvidado y están reveladas en el verso 6. Veamos. Aceite para las lámparas. ¿Sí o no? Aceite para las lámparas. Ahora, hermanos, aquí aprendemos nosotros muchas cosas. Número 1, que el simbolismo es sobre la palabra de Dios. Número 2, que la palabra de Dios es revelada no por la fuerza y poder del hombre, sino por el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos enseña Zacarías 4. Este simbolismo, como les estoy diciendo, representa entonces, hermanos, el conjunto o el sistema por el cual Dios transmite su palabra revelada a su pueblo. Para que comprendamos, hermanos, este sistema diseñado por Dios para revelar la verdad a su pueblo, necesitamos, primeramente, conocer qué representa el simbolismo que a Zacarías se le reveló. ¿Sí o no? Necesitamos conocerlo. Y cuando entendamos el significado de los 2 olivos, del candelabro, el depósito de oro y los tubos, vamos a poder entender cómo en realidad las Escrituras se han de interpretar. Y es muy interesante, hermanos. Lastimosamente, estos temas, hermanos, ya no se estudian. Estos temas ya no se les da, ya no se les enseña al pueblo. Por eso, hermanos, yo espero en Dios que podamos comprender. Entonces, hermanos, conozcamos esos simbolismos. Número 1, ¿qué significa el candelabro? Vamos a la Biblia. ¿Tiene su Biblia? ¿Qué significa el candelabro? Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. ¿Lo tenemos? El misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7, ¿qué? Candelabros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son ¿qué? Las 7 iglesias. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús en esta explicación nos dice que las 7 iglesias están representadas ¿por qué? Por los 7 candelabros. Y esto establece una gran verdad, hermanos, que el candelabro es símbolo ¿de qué? De la iglesia. Así que el candelabro representa ¿qué? La iglesia, representa su pueblo. Ahora, el otro simbolismo. ¿Qué simbolizan
los olivos. Veamos nuevamente, regresemos a Zacarías capítulo 4, del verso del 11 al 14. Zacarías capítulo 4, del 11 al 14. Ya vimos qué representa el candelabro, ¿sí o no? Ahora vamos a ver qué simbolizan los olivos. Zacarías 4, del 11 al 14 dice: hablé más y le pregunté, ¿qué significan esos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? También le pregunté, ¿qué significan esas dos ramas de olivo junto a los dos tubos de oro que vierten el dorado aceite? Respondió, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. Aquí vemos, hermanos, en el verso 14, que el ángel explicó a Zacarías que los dos olivos son ¿quiénes? Los dos ungidos. Pero la pregunta es entonces, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Vamos a la Biblia, hermanos, para encontrar la respuesta. Apocalipsis capítulo 11, versículo del 3 al 4. Apocalipsis capítulo 11, versículo del 3 al 4. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así: y daré poder a mis dos testigos, que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Escucha ahora el verso 4. Estos son ¿quiénes? Los dos olivos y los dos candeleros que están ante el Dios de la tierra. Estos olivos son llamados como testigos y ungidos. Ellos, mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor, habrían de profetizar vestidos de silicio ¿por cuántos días? Por 1260 días. Y déjeme decirle, o déjeme recordarle, que estos 1260 días de tiempo profético equivalen a 1260 años. De acuerdo con Ezequiel capítulo 4, versículo 6, donde dice que día por año. ¿Sí? Y mis queridos hermanos, esto es bien conocido, que ¿cómo se dice? Que este periodo de tiempo profético de 1260 años, ¿cuándo comenzó? En el año 538 y terminó en 1798. ¿Saben, hermanos? En ese periodo que duró 1260 días, también conocido como la edad oscura de la religión, solo la Biblia fue la que profetizó. Y esto, hermanos, automáticamente muestra que los dos olivos, los cuales el ángel le dijo a Zacarías, ahí en el capítulo 4, versículo 6, son símbolo de las Escrituras, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora escuchen lo que dice la mensajera del Señor acerca de esto. Y acerca de los dos testigos, el profeta declara más adelante, estos son los dos olivos y los dos candelebros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y luz a mi camino. Esto, dice la mensajera del Señor, estos dos testigos representan las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, que estudiando y profundizando en la palabra del Señor podemos llegar a entender muchas cosas? Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de la salvación. ¿Sí o no? Claro que sí.
los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuere predicho por los símbolos y la profecía. Amén. Entonces, ¿entendimos quiénes son esos dos ungidos, esos dos olivos? Los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Oh, mis queridos hermanos, entonces, queda claro que los dos testigos simbolizan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso está escrito, mis queridos hermanos, en Conflicto de los Siglos, página 310. Es lo mismo, nomás le hicieron un pequeño cambio ahí. Sí. Ahora, la página 310, hermanos, ¿sí? Se nos dice en el capítulo 4, en el versículo 12 de Zacarías, que los olivos, o sea, ¿quién? ¿Quiénes son los olivos? La Biblia, ¿verdad? La Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, vierten de sí aceite como oro por medio de dos tubos de oro en el depósito de oro. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿qué representa el aceite? Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Sepa cada hombre que se presenta en el púlpito que tiene ángeles del cielo en su auditorio. Y cuando estos ángeles descargan de sí mismo el áureo aceite de la verdad en el corazón del que está enseñando la palabra, entonces la aplicación de la verdad será un asunto, solemne y serio. Testimonios para los ministros, la página 338. Vemos que el aceite, hermanos, representa ¿qué? La verdad traída por el don del Espíritu Santo. El Señor Jesús lo dijo, ¿sí o no? En Juan capítulo 16, versículo 13. ¿Qué dice Juan capítulo 16, versículo 13? Vamos a la Biblia rápido, hermanos. Juan capítulo 16, versículo 13. Mire lo que dice, mis queridos hermanos. Versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿qué? A toda la verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Ahora, hermanos, de acuerdo con el verso 12 de Zacarías 4, el aceite como oro es vertido de los dos olivos al depósito de oro a través de ¿qué? A través de los tubos. Tenga abierto Zacarías, hermanos, para que usted pueda ir viendo y pueda ir entendiendo más. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿cuál es el significado del aceite como oro siendo vertido de los dos olivos? Puesto que los olivos, como ya vimos, representan ¿qué? La Biblia. El aceite de oro fluyendo de ellos debe representar la interpretación inspirada de la palabra de Dios. Y esta interpretación inspirada es puesta en el depósito de ¿qué? De oro. En otras palabras, el depósito de oro es el recipiente de la interpretación inspirada de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la pregunta que nos surgiría a nosotros es, ¿qué es el depósito de oro? ¿Qué es el depósito de oro? Solo puede representar, hermanos, una cosa: los escritos del Espíritu de profecía. Por eso, mis queridos hermanos,
los escritos del espíritu de profecía son muy importantes para el pueblo de Dios. Y todo aquel que en realidad quiera entender y saber interpretar lo que las escrituras nos están diciendo, deben estudiar y leer la palabra del Señor a la luz del espíritu de profecía. Y es por eso, hermanos, que como pueblo podemos encontrar la interpretación exacta de las profecías. Lastimosamente, mis queridos hermanos, hoy en día yo he escuchado muchos que dicen que ni siquiera hay que mencionarla. Hoy en día, mis queridos hermanos, he escuchado a muchos también que se han atrevido a decir, Elena G. de White nomás estuvo el 99% en lo cierto de lo que escribió. Mis queridos hermanos, ¿quién les ha enseñado eso? ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a la mensajera del Señor? El Espíritu Santo. Entonces los dos son palabra de Dios. Y los dos son dignos de confianza. ¿Se da cuenta? Y al decir usted o yo que es que solo son consejos, es que se equivocó y nomás el 99%, entonces usted está diciendo que el Espíritu Santo se equivocó. Hay que tener cuidado, mis queridos hermanos, con esa clase de personas. Ahora, hermanos, ¿qué significado tienen los 7 tubos? Para entendernos, para entender ese significado, vamos nuevamente al verso 2 de Zacarías 4, para entender ese significado. ¿Lo tenemos? Zacarías 4, el verso 2. La palabra del Señor dice así: me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro todo de oro, con un depósito de aceite, 7 lámparas encima y 7 tubos, para las lámparas que están encima de él. En este versículo describe 7 tubos conectados al depósito de oro y a las 7 lámparas. Ahora, ¿cuál es el propósito de estos 7 tubos? El propósito, hermanos, es llevar el aceite dorado, ¿verdad?, del depósito de oro, ¿a dónde? A las 7 lámparas. ¿Sí? ¿Qué representan? Leamos lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Leamos. Y mire qué interesante, hermanos. Dice la mensajera del Señor, leed y estudiad el 4º capítulo de Zacarías. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos estudiando el capítulo 4 de Zacarías. Porque la inspiración, el espíritu de profecía, la mensajera del Señor nos dice, estúdienlo. Los 2 olivos, escuche, los 2 olivos vierten su áureo aceite por medio de ¿qué? De los tubos de oro en el áureo depósito del cual se alimentan las lámparas del santuario. El aceite áureo representa ¿qué? El Espíritu Santo. Escuche, los ministros de Dios han de estar permanentemente surtidos ¿de qué? De este aceite para que a su vez puedan impartirlo a la iglesia. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta cita la puede encontrar en Testimonios para los Ministros, la página 187. Aquí la mensajera del Señor dice, hermanos, que el aceite es el Espíritu Santo y que los ministros han de impartirlo ¿a qué? A la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿pueden los ministros impartir el Espíritu Santo a la iglesia? No, mis queridos hermanos, claro que no.
se debe de entender que ella se está refiriendo a la verdad de la palabra de Dios como es traída por el don del Espíritu Santo. Y notemos, hermanos, que ella también dice que los ministros, dice aquí en la cita, ¿qué dice? Que los ministros han de estar surtidos ¿de qué? De ese aceite para que puedan impartirlo a la iglesia, al pueblo de Dios. En otras palabras, la mensajera del Señor está diciendo, hermanos, que los 7 tubos que habla Zacarías son símbolo de los ministros. Entonces, esto quiere decir que de acuerdo al simbolismo que estamos estudiando, los ministros, los tubos, han de ir al depósito de oro para la explicación de las profecías y no a los olivos directamente. ¿Estamos entendiendo? ¿A dónde tienen que ir los ministros primeramente? Al depósito de oro, para poder comprender y entender lo que está escrito en la palabra del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, la mensajera del Señor, ella dice en sus escritos, yo rodeo, ¿qué? La Biblia con todos los testimonios. Y eso es lo que deberíamos de hacer todos nosotros, mis queridos hermanos. Para no darle una interpretación forzada a las escrituras. Lastimosamente hoy el pueblo de Dios, los escritos de la mensajera del Señor los ha puesto a un lado y por eso anda mucha interpretación errónea allá afuera. ¿Entendemos? Oh, mis queridos hermanos, ahora entiende por qué Satanás está trabajando arduamente para desacreditar el espíritu de profecía. Ahora entiende por qué mucho pastor mentiroso le dice a la gente, no, dice, no te preocupes, no estudies esos libros. Son anticuados. Oh, mis queridos hermanos, hay un predicador muy famoso que él dijo, ay, perdonen, dice. Cuando un hermanito de esos ahí fanáticos, ¿verdad?, se acerque a ustedes con un librito de esos rojos, perdónenlo, no saben lo que anda haciendo. Mis queridos hermanos, por eso el pueblo está en ignorancia. Por eso el pueblo, mis queridos hermanos, realmente hoy en día cree cualquier disparate que cualquier loco usado por Satanás se pare en un púlpito. Satanás, hermanos, sabe que si como pueblo de Dios, en vez de estudiar a profundidad el espíritu de profecía, y le damos más importancia a otros libros que no han sido inspirados y que sabemos que tienen errores, Satanás tiene la lucha ganada. Es triste hoy en día ir a una librería adventista y usted puede ver el montón de libros, ¿sí? Aún hasta de otros escritores que ni son adventistas. Y cuando usted pregunta, ¿a dónde tiene los libritos rojitos de el espíritu de profecía? Allá en una esquinita, reconados, allá escondidos, como queriendo que nadie los mire. Es triste. Pero ¿hasta cuándo, digo yo, queridos hermanos? ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios va a entender? ¿Hasta cuándo? Por eso escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. Por eso el pueblo está como está, mis queridos hermanos. Por eso estamos como estamos. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios. ¿Cómo se sentirá Dios, hermanos, cuando su pueblo está desacreditando el espíritu de profecía, sabiendo que fue inspirado por Dios, por el mismo Espíritu Santo? ¿Cómo se sentirá Dios que su pueblo ahora ya no quiere ni estudiar esos libros?
El orgullo, la codicia, el amor del mundo han vivido en el corazón sin temor a ser descartados o condenados. Pecados graves y presuntuosos han encontrado cabida entre nosotros y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciente y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos. ¿Cómo, mis queridos hermanos, la iglesia o el pueblo de Dios puede estar floreciendo, mis queridos hermanos, lleno de adulterio, de amor al mundo, de orgullo, de vanidad? Como muchos le dicen al pueblo, no te preocupes, todo está bien. Una iglesia, el pueblo de Dios no puede estar floreciendo, mis queridos hermanos, mientras que haya pecado en su medio. Mientras que el amor al mundo, mi querido hermano, todavía lo esté llamando. Usted y yo no podemos estar floreciendo mientras que hayan pecados ocultos. Eso está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 201. Pero escuche lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. La iglesia ha dejado de seguir ¿a quién? Su guía. Y con paso firme sigue su retiro ¿a dónde? A Egipto, como el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, ¿qué quería cuando andaba en el desierto? Ay, mejor hubiéramos muerto ¿a dónde? Allá en Egipto. Y muchos hoy en el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, prefieren morir en Egipto. Por el amor al mundo, por esa mundanalidad, mis queridos hermanos, que no pueden extirpar de su medio. Sin embargo, son pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual. La duda, escuche, la duda y aún el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios le hudan la iglesia por todos lados. ¿Qué dice? Que ya el descreimiento, o sea, que ya no creen en los testimonios del Espíritu de Dios. Es una triste condición en la cual se encuentra el pueblo de Dios. Muchos tienen los libros del Espíritu de profecía, pero no los leen. Unos todavía los tienen ahí nuevecitos. La duda y aún el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios le hudan la iglesia por todos lados. Así lo prefiere ¿quién? Satanás. Satanás es el que ha inducido la mente de muchos a no creer en el espíritu de profecía. Y por eso andan dando interpretaciones erróneas de las Sagradas Escrituras. Hoy en día hay muchos que dicen, la Biblia y solamente la Biblia. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero debemos rodearla con todos los testimonios del Espíritu de Dios para poder dar el sonido certero a las profecías. Oh, mis queridos hermanos. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. ¿Quiénes? Hay muchos ministros, muchos pastores que lo prefieren así. Ya no le enseñan, ya ni le enseñan al pueblo que hay que estudiar el espíritu de profecía. Ahora, mis queridos hermanos, es puros juegos en las iglesias. Chistes, claro que sí, hermanos. Puro entretenimiento social, mis queridos. Los testimonios no se leen ni se aprecian. Dios ha hablado de su palabra y de los testimonios. La luz ha brillado y ambos han sido menospreciados y desatendidos, porque al despreciar o al menospreciar el espíritu de profecía, usted también está despreciando ¿qué? La palabra de Dios, porque los dos han sido inspirados por el Espíritu Santo. Los dos tienen un solo autor, que es el Espíritu Santo, mis queridos hermanos.
hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, mis queridos. El resultado se ve claro en la falta entre nosotros de ¿qué? De pureza, de dedicación y de fe fervorosa. Si el pueblo de Dios, hermanos, si el pueblo de Dios agarrara la Biblia y el espíritu de profecía y se esforzara por estudiar, se esforzara por aplicar lo que en ellos está escrito, hermanos, el pueblo de Dios fuera más fervoroso. El pueblo de Dios, mis queridos hermanos, se dedicara más su tiempo a Dios. Pero ¿saben por qué el pueblo de Dios hoy no es tan ni fervoroso? No es ni puro, ni tiene dedicación a Dios. Lo estamos leyendo porque han menospreciado ¿qué? Al espíritu de profecía. Y al despreciar al espíritu de profecía, están despreciando al Espíritu Santo. Están despreciando a las sagradas escrituras. Los dos tienen un mismo actor y es el Espíritu Santo. En esta cita, hermanos, que acabamos de leer, dice la mensajera del Señor que hay duda y un ¿qué? Descreimiento en los testimonios. Y ella dice que los testimonios han sido ¿qué? Menospreciados. ¿Y cuál es el rumbo del pueblo de Dios? A la mundanalidad, dice ella, a Egipto. Y eso lo podemos ver en el pueblo de Dios. ¿Sí o no? Claro que sí, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede haber tanta, cómo les podría decir, duda en el pueblo de Dios sobre el espíritu de profecía cuando la Biblia identifica al espíritu de profecía como uno de los pilares distintivos del verdadero pueblo de Dios? ¿Cómo, mis queridos hermanos? ¿Cómo? Vamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Lo tenemos? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces dice, el dragón se airó ¿contra quién? Contra la mujer. ¿Quién es el dragón? El diablo, la serpiente antigua. ¿Se airó contra quién? Contra la mujer. Y fue a combatir al resto de ¿quiénes? De sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Satanás, mis queridos hermanos, no va a combatir con aquellos, escuche, Satanás no va a combatir con aquellos que rehúsan estudiar el espíritu de profecía. Ya los tiene ganados. Él va a luchar y va a tratar, mis queridos hermanos, por ponerle pruebas y obstáculos a todo aquel que hace de la Biblia y del espíritu de profecía, mi querido hermano, su gran estudio en esta vida. A ellos son los que les va a poner una lucha Satanás. Por eso muchos hoy en día están siendo defraternizados, están siendo, ¿cómo se dice?, acusados de disidentes. Muchos están siendo acusados de fanáticos y de locos por apegarse al espíritu de profecía y a la palabra del Señor. Por eso tal vez muchos de ustedes están acá, porque en esas iglesias ya el espíritu de profecía ni se toma en cuenta. Oh, mis queridos hermanos, pero dice, entonces el dragón se airó ¿contra quién? Contra la iglesia y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿quién? Hermanos, y lastimosamente Satanás está usando a muchos pastores para luchar
contra el Espíritu de Dios. Porque son ellos los que le dicen al pueblo que ya no se toque el profecía, que ya no se hable de esos libros rojos. Nosotros sabemos, hermanos, que el dragón, ¿quién es? Satanás. Y la mujer es representada, ¿por qué? Por la iglesia. Y Satanás, hermanos, entonces está furioso con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? Vamos a verlo, Apocalipsis 19:10. Y me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo, no hagas eso, yo soy siervo como tú y como tus hermanos, que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de ¿qué? De profecía. ¿Se da cuenta? A esos es lo que el diablo odia. Con esos son los que el dragón, el diablo, lucha. Con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de ¿qué? De profecía. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos? Así que, lastimosamente, hermanos, el pueblo de Dios hoy cree lo que quiere por esa razón. Si realmente estudiaran el espíritu de profecía junto con la Biblia, hubiera más pureza, hubiera más santidad. El pueblo de Dios fuera diferente, en vez de estar retrocediendo a Egipto, estuviera caminando más directamente a la Canaán celestial. Y está claro, hermanos, que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, el cual identifica al pueblo verdadero de Dios que guarda sus mandamientos. Tiene dos características su pueblo, hermanos. Por eso, en esta hora, hermanos, yo quiero invitarlos, pero sinceramente y de corazón, hermanos, a que estudien el espíritu de profecía. Estúdienlo, léanlo, aplíquenlo en su vida. Es inspiración divina, lo inspiró el Espíritu Santo, mis queridos. No se ande creyendo de cualquier loco que le aparezca ahí que ya el espíritu de profecía no tiene valor. Entonces esa persona está diciendo también que las escrituras no tienen valor. Porque el autor es el mismo, es el Espíritu Santo. Oh, mis queridos hermanos, y que del estudio de la Biblia y del espíritu de profecía, así puedan sacar la luz para presentarla al pueblo. Así el pueblo, mis queridos hermanos, estará iluminado por la verdad. Hay una sola verdad. Una sola verdad. Y esa verdad está apegada al espíritu de profecía y la Biblia. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y yo espero que hayamos entendido el método exacto de interpretación bíblica, mis queridos hermanos, para no andar creyendo unos una cosa y otros otra. Cuando estudiamos aplicadamente la Biblia con el espíritu de profecía, podemos estar seguros que estamos marchando en la dirección correcta. Que Dios los bendiga.